Bien. Vamos a pasar el PPT y luego vamos a las láminas, ¿ya? Entonces hoy ya nos toca cavidad oral. ¿Qué órganos están en la cavidad oral? El paladar. Lengua, labio, paladar, ¿qué más? Encías, que contienen a los dientes. Paladar, ¿sí? Hoy día vamos a hacer órganos que están en la cavidad oral, como el labio, la lengua, paladar, ¿sí? Entonces vamos a ver, miren, el labio es un órgano músculo membranoso en la parte anterior de la cavidad oral. Tiene tres partes el labio. Una cara externa, Vermelho, y cara interna. Y la cara interna, ¿no? La externa también se le llama zona cutánea, Zona cutánea. es piel. Y la zona interna se le llama zona mucosa, ¿sí? Entonces vamos a ver acá en el labio, en forma panorámica se ven casi las tres partes del labio, ¿sí? La zona cutánea, la zona cutánea más o menos es esta zona de aquí, porque por aquí hay un folículo piloso, ¿no? Más o menos hasta por acá. ¿Ve? La zona cutánea, la zona externa. Y de aquí estaría empezando la zona del vermellón, ¿sí? Donde el epitelio, miren, se hace más grueso, más pálido. Acá, en la zona externa, es una piel delgada, pues, ¿no? Que tiene su epidermis, que tiene su dermis, y qué más que va a tener ahí. ¿Qué va a haber en la piel? Queratina. Ya, es de la epidermis, pero ¿qué más va a haber en la dermis? Los anexos de la piel, ¿no es cierto? Las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Por eso lo vamos a diferenciar cuando hagamos el reconocimiento, ¿no? Con la presencia de los anexos más el epitelio que es queratinizado, ¿sí? De forma de epidermis. Luego vamos a pasar a la zona del vermellón, llamada también borde rojo de los labios. Entonces, ¿por qué se ve los labios rojizos? Porque hay buscas con mucha vascularización. Porque ahí sí, vemos ahí que hay abundante vascularización. Pero el epitelio que lo reviste va a presentar papilas, ¿sí? Y estas papilas sí van a ser bastante, se van a imaginar bastante, o sea, son bastante, por decir, superficiales, ¿sí? Y en esas papilas, que es tejido conectivo laxo, va a haber capilares sanguíneos, ¿sí? Entonces los vasitos sanguíneos que tienen la sangre, los capilares, que son vasitos de pared delgada, como que traslucen a través del epitelio. Por eso se ven rosados, si no sería como la piel, ¿eh? Que tiene su queratina y no se ve tan rosado como los labios. Y además vemos que en esta zona ya las células que forman el epitelio no tienen la misma característica que la zona externa. Las células acá empiezan a acumular en su citoplasma glucógeno. Por eso se ve las células de citoplasma bastante pálido. Entonces todo eso hace de que se transparente el epitelio y de ese color rojo de los labios. Entonces toda esta zona donde se ve gran vascularización corresponde a la zona intermedia o zona o vermellón o borde rojo de los labios. Y luego vamos a ver que acá ya las papillas son muy pronunciadas, que el epitelio también de esta zona mucosa tiene glucógeno, pero
ya esta zona está formando la parte interna, es decir, la parte de la mucosa, donde vamos a ver que el epitelio va a ser no queratinizado, va a ser su lámina propia, y en la lámina propia van a ir esas glándulas, ¿no? Glándulas que son glándulas salivales menores, llamadas glándulas labiales. Y esas glándulas son mixtas, es decir, son glándulas no mucocerosas, ¿sí? Entonces tenemos ahí en forma panorámica el labio, pero tenemos en la parte central, ¿no? Músculo peleico. Con músculo estriado visceral, ¿no? Visceral. Con el músculo estriado visceral en la parte central, por eso el labio es órgano músculo membranoso, ¿sí? Entonces vemos ahí en forma panorámica las tres partes del labio: la zona externa cutánea, zona intermedia y la zona interna mucosa, ¿sí? Entonces vamos a ver acá la zona externa, una pequeña porción, ¿ah? Parece más zona de... No veo folículos pilosos, parece más vermellón. Entonces acá sí observamos, ¿no? Acá sí notan ustedes anexos de piel, ¿o no? Sí. Entonces acá sí observamos, miren los anexos de la piel, ¿ves? Por acá hay glándulas sebáceas que están desembocando en el folículo piloso, de igual manera por acá. Creo que por acá glándulas pilosas, ¿no? Y uno de los la folículos. epidermis, ¿no? También folículos pilosos. Entonces, todo esto. Entonces vemos acá la epidermis, un epitelio polisaccharado plano que la tenemos ahí. Entonces, esta zona sí corresponde a la zona externa o zona cutánea, ¿sí? Y en la parte central estamos observando los fascículos del músculo folicular de los labios. Es un músculo de qué tipo, estriado visceral, ¿sí? Estriado visceral. Y ahí vemos mejor, ya se ve a mayor, un poquito más, ¿no? De aumento, vemos la epidermis, vemos las glándulas sebáceas en las desembocando en los folículos pilosos y glándulas sudoríparas en la dermis. Entonces, estamos todavía en la zona externa, la zona cutánea. Y acá dice la zona del vermellón. Me parece que está pasando de la zona externa a la zona del vermellón, ¿no? Porque la zona se está, ven ustedes que es una zona que hay abundante irrigación. Sí. O sea, está pasando a la zona del vermellón, ¿sí? Ya. Esto miren que se ve una capa córnea bien gruesa, ¿no? Entonces, esto me parece más no zona de vermellón, porque el vermellón no es tan queratinizado. Se considera como no queratinizado, o puede ser para queratinizado. Tiene una capa más delgada de queratina. Claro, es delgada el epitelio. Acá sí observan ustedes, miren, acá dice cara interna, pero ustedes notan que las papilas, miren, de esta zona hasta dónde está llegando, ¿eh? Entonces por las papilas nos vamos a dar cuenta de que esta zona vendría a ser todavía parte de ¿qué? De la zona del vermellón, ¿sí? La vascularización, y por acá ya cambia, ¿ves? Ya las papilas no son tan profundas, tan superficiales, entonces ya está empezando la zona mucosa, la zona mucosa, pero esta zona de acá viene a ser parte del vermellón, ¿sí? Y acá vemos la mucosa, ¿no? Ven ustedes la mucosa, se ve el epitelio, se ven las papilas, su lámina propia, y hay una estructura
estructura que va a dar el diagnóstico de que estamos en la zona mucosa, que son las glándulas. Las glándulas labiales asociamos al epitelio, ¿sí? Tenemos que ver las glándulas, si no vemos las glándulas no podemos diagnosticarlo muy bien. Entonces tenemos, son glándulas labiales, todas las glándulas que no son glándulas salivales mayores, que están en la cavidad oral, son glándulas salivales menores, ¿sí? Entonces una de ellas es la glándula labial. Y lo vemos ahí la glándula con sus conductos, todo, ¿no? Y eso se abre pues en la superficie, o sea, en la parte interna de la zona mucosa. Y de igual manera, ven ustedes glándulas en la zona mucosa, ¿no? Ahora vamos a ver la lengua. La lengua tiene dos superficies. Una que está mirando al piso de la cavidad oral y otra que está mirando hacia el paladar duro, ¿sí? Entonces la que está mirando al paladar duro se llama cara dorsal y la que está mirando hacia el piso de la boca ventral. Entonces nosotros estamos observando, miren, una zona donde la mucosa es bien lisa, ¿no? Entonces esta zona corresponde a la parte ventral de la lengua, ¿sí? Porque la parte dorsal no es liso, así como estamos viendo, es irregular. Entonces hay presencia de las papilas gustativas en la parte dorsal, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la parte ventral con su mucosa, con su epitelio polisacrificado plano, no melanizado, su lámina propia. Puede haber también glándulas que desembocan acá en la cara ventral. Y luego observamos que la parte central de la lengua, vamos a ver fascículos de músculo también estriado visceral, ¿no? Cortados transversalmente, longitudinalmente, oblicuamente, porque las fibras musculares acá están en fascículos y siguen pues diferentes planos. Entonces, esta es la parte media y esta es la parte ventral, ¿no? De la lengua. Ahora sí estamos observando la parte dorsal de la lengua, ¿sí? Entonces ya no es igual que la parte ventral, estamos observando que la mucosa como que es irregular por la presencia de las papilas. Casi todas las papilas que estamos observando aquí deben tener esta forma, ¿no? Papilas que terminan en punta, la base ancha, terminan en punta, se llaman filiformes. La mayoría de las papilas que están en el dorso de la lengua son papilas filiformes. Entre ellas están las papilas multiformes. También en la punta de la lengua también hay papilas multiformes, pero en el dorso también, pero están entre estas papilas filiformes. Entonces, estas terminan en punta, pero estas de acá no. Ustedes observan que su borde libre es ancho, su base es angosta. Entonces se dice que estas papilas, ¿por qué se llama fungiforme? Porque se parece a los honguitos, ¿sí? Entonces, y otra característica de esta papila es de que presenta botones gustativos. Entonces, ¿dónde vamos a ver los botones gustativos? Acá en esta zona. ¿Ven ustedes? Hay un área clara en la ubicación de los botones gustativos en este borde libre de la papila, ¿sí? Puede haber más o menos de 1 a 5 papilas, no más, en esta zona de aquí. Pero la papila filiforme no la tiene, no tiene papilas gustativas, ¿sí? Porque la función de esta papila ya no es gustativa, sino tiene una función mecánica, ¿sí? El epitelio generalmente de las papilas filiformes o es queratinizado o puede ser también para queratinizado, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar
si es queratinizado o paraqueratinizado. En las paraqueratinizadas, las células de queratina tienen núcleo, ¿no? ¿Mm? En las paraqueratinizadas, las células de queratina tienen núcleo. Así es, ¿no? En el epitelio paraqueratinizado las células se queratinizan, pero no pierden el núcleo, conservan su núcleo, ¿no? Y el queratinizado sí pierde el núcleo. Entonces puede tener ese tipo de epitelio, queratinizado o paraqueratinizado. Entonces vemos ahí, es decir que la lengua se va a dividir en dos partes, parte anterior y parte posterior. ¿Quién va a dividir la parte anterior de la parte posterior? El surco. El surco, que tiene forma de V. V, ¿sí? Y ahí se ubican las papilas circunvaladas. Las papilas caliciformes. Pero siempre la parte anterior es más amplia, ¿no? 2/3. 1/3 la parte posterior. Entonces, en los 2/3 anteriores, ahí están las papilas filiformes y las papilas filiformes. Detrás de la B lingual no hay papilas. Ahí se ubican las amígdalas. Y en la V, en la B lingual, ahí están las papilas caliciformes, ¿no? Y tenemos otra papila que son las foliadas. Pero son escasas. Las foliadas solamente hasta la niñez, ¿no? Y luego ya se atrofian. Nosotros ya no tenemos papilas foliadas. Pero sí tienen que saber dónde se ubican estas papilas. En la parte posterior. Están en el borde posterolateral de la lengua, ¿sí? Están en la parte posterolateral de la lengua, ¿sí? Entonces esas papilas se parecen a las circunvaladas, porque tienen también botones gustativos. Entonces acá estamos observando, miren, dos papilas y digo, posiblemente esta de acá sea una fungiforme. No vemos los botones gustativos por la forma quizás, ¿no? Pero las dos que ven ustedes ahí sí son papilas filiformes, ¿no? Que están terminando en punta y está dirigida la punta hacia atrás. Su lámina propia y luego van a ver haces de fascículos de músculo estriado visceral. Esto corresponde a una papila fungiforme, ¿sí? Entonces miren que la parte que sobresale es ancha, ¿no? Su lámina propia, pero observan ustedes que en el espesor del epitelio ya notamos botones gustativos, ¿eh? Son áreas claras donde ustedes están notando que inclusive acá se ve que tiene comunicación con la parte externa a través del polo gustativo. Entonces en estos botones gustativos hay células basales, células de sostén, células sensoriales y gustativas. Entonces las células sensoriales tienen microvellosidades que salen por acá por los poros. Y entonces esas microvellosidades tienen receptores en su membrana para los diferentes sabores, para captar los diferentes sabores. Y las células gustativas o receptoras están en relación aquí en la parte basal con fibras nerviosas aferentes. Entonces, que van a llevar la información. Son nervios, son fibras de los ganglios glosofaríngicos. Entonces, ya sabemos que entonces en los botones gustativos 3 tipos de células. Se le llama también células basales, células receptoras inmaduras y células receptoras maduras. Las células receptoras maduras son las células sensoriales o gustativas, ¿sí? Entonces vemos ahí 3 botones gustativos, pero no está en la pared lateral, está en el borde libre de esta papila gustativa, ¿sí? Papilas fungiformes. Y luego acá nos menciona la papila foliada, pero la papila foliada
tiene la forma así de una hoja, pero no veo botones gustativos ahí, ¿ve? Puede haber varias papilas foliadas, ¿sí? En serie. También están rodeadas por un surco. En su lámina propia también puede haber glándulas serosas. Y acá en la pared lateral debe haber varios botones gustativos, numerosos botones gustativos que no los observo, ¿no? Que eso pueden ser, como no pueden ser, no veo los botones gustativos. Igual, ¿ve? La forma sí tiene de la papila foliada, pero no se ven los botones gustativos. Quizás esto de acá no me parece. Podría ser, quizás, pero parece que es tejido conectivo. Pues acá en la pared lateral hay bastantes botones gustativos. Vamos a ir a la papila caliciforme ya, donde, miren acá, esta es la que se ve muy bien, ¿no? ¿Por qué se dice papila caliciforme? Porque tiene la forma de un cáliz de cerviza, ¿sí? Entonces vemos, es una meseta la parte superior, ¿no? No sobresale como las papilas filiformes, fungibles sobresalen a la superficie, porque el dorso de la lengua es afelparito, mientras que las papilas circunvaladas están casi a la altura del epitelio, no sobresalen, pero sí están inmersas en un gran surco, como lo ven ustedes acá, ¿ven? Lo rodea un gran surco, toda la papila caliciforme. En el fondo del surco ustedes ven estos conductos, corresponden a los conductos de estas glándulas, que son las glándulas de, ahora le llaman ya Ebner, ya se desapareció. Sí. Entonces vienen a ser las glándulas de Ebner, ¿no? Desembocan acá. Y estas glándulas también de Ebner son glándulas de tipo seroso, ¿no? ¿La secreción de qué tipo es? Si es son glándulas de tipo seroso, ¿qué secreción? ¿Cómo es la secreción? ¿Cómo es la secreción? Los acidos serosos, ¿qué secreción tienen? ¿Ah? La secreción es acuosa. Ajá. Sí. No, moco no, pues si no hay ácido mucoso. Entonces, miren, esa secreción acuosa hace que en este surco quedan residuos de alimentos cuando nosotros estamos ingiriendo alimentos, ¿sí? Entonces, la secreción de esta glándula, que es acuosa, lo limpia. ¿Cuál es la finalidad de limpiar el surco? De que esta papila, como tiene numerosos botones gustativos, tiene que dejar limpia esa cavidad para que cuando nuevamente volvamos a ingerir un nuevo alimento, ingresan las partículas y los botones o las células sensoriales capten el nuevo sabor. Porque imagínense si ahí está todo taponado de lo que ustedes tomaron desayuno. Bueno, tomaron un desayuno, buen desayuno o un pobre desayuno. Entonces se queda acumulado ahí. Van a almorzar, no van a poder percibir el almuerzo. Pero gracias a esta secreción de estas glándulas que limpia el surco es lo que percibimos los diferentes sabores. ¿Sí? Entonces, y los botones gustativos están aquí. No están en el borde libre. Acá estamos notando, ¿ven? Unas áreas claras, que es la ubicación de los botones gustativos. Están en la pared lateral. No están en el borde aquí, en la pared lateral. Numerosos botones gustativos, ¿sí? Entonces tenemos las papilas circunvaladas o papilas caliciformes. Entonces ahí están notando, miren, botones, áreas claras en el epitelio, porque los botones están metidos en el epitelio, ¿sí? Entonces todas esas áreas claras que ustedes observan en el epitelio, botones gustativos.
Inclusive los botones gustativos hay hasta en epiglotis, claro que no va a haber demasiados, habrán algunos botones gustativos. En el paladar blando también creo. También. Entonces miren ahí el botón gustativo, ¿eh? Zonas claras. Entonces las células están ahí encajaditas en esos botones gustativos, se dice como los gajos de una mandarina. Así, ¿no? Están ordenaditos ahí, ¿no? Claro que acá solamente lo estamos viendo los núcleos, unos núcleos oscuros, unos núcleos pálidos y unos núcleos en la base, ¿no? Entonces, pero sí recordar que acá hay tres tipos de células. Llamémoslo como lo llamemos, basales, células de sostén y células sensoriales. Células basales, células receptoras inmaduras o células receptoras maduras. ¿Sí? Están formando los botones gustativos. Sí, ahí se ve muy bien, ¿ve? Ustedes notan ahí tres botones gustativos. Hay algunos núcleos pálidos, otros oscuros, pero observan que está pues en el epitelio, ¿no? Embebido a nivel del epitelio. ¿Se le puede llamar también células receptoras gustativas 1, 2 y 3? Sí, eso lo menciona Kirstenbaum. Ajá. Kirstenbaum menciona así. Entonces vamos a ver el órgano que forma el techo de la cavidad oral, que es el paladar. Entonces, en la parte anterior está el paladar duro y en la parte posterior está el paladar blando. ¿Por qué paladar duro y paladar blando? Porque no tiene hueso y esto es pura glucosa. Claro, porque el paladar duro se sostiene en algo, se sostiene en el maxilar superior, ¿ve? Y además el epitelio es queratinizado. ¿Por qué el epitelio es queratinizado? A ver, una idea. ¿Por qué el epitelio es queratinizado? Inclusive de las papilas es queratinizado o paraqueratinizado. A ver. Para evitar la filtración. Para evitar la filtración. ¿Para evitar qué? Filtración, o sea que entre el Puede ser otra está idea. pisado. Porque está pisado. Puede ser porque nosotros generalmente ingerimos cosas también a temperaturas demasiado extremas, ¿no? Como por ejemplo algo muy caliente o algo muy frío. Y la lengua, el tipo de órganos se han ido adaptando, desarrollando queratina para protegerse y no verse afectados por ese tipo de temperaturas. Para hacer fricción con los alimentos. Claro, porque cuando estamos en el calor no hay problema, porque tomas bebidas heladas. Pero cuando hace frío, ¿qué cosa necesitas? Necesitas el café caliente. Sí. Entonces, por eso que hay ciertas zonas que el epitelio es queratinizado o paraqueratinizado y pueda soportar o podemos soportar así el calor de los alimentos. ¿Sí? Por eso es la queratinización. Para la fricción Si también. no nos quemaríamos y a pesar de ello nos quemamos porque hay zonas que no están queratinizadas, por ejemplo las mejillas no están queratinizadas. En la parte ventral de la lengua no está queratinizada. Queratinizado. Es queratinizado. Sí. Entonces tenemos el paladar duro, ¿no? Entonces el epitelio queratinizado se apoya en el hueso del maxilar superior y además es importante porque para nosotros deglutir, pasar los alimentos hacia el esófago, apoyamos la lengua en el paladar. Y si no hubiese hueso, no podríamos impulsarlo. Entonces también permite eso. Paladar duro, ¿no? Y por detrás está el paladar blando. Como lo ven ustedes acá, ¿ven? Paladar blando, paladar duro, paladar blando. El paladar duro también
Después del hueso también se está comunicándolo con la cavidad nasal. El paladar duro, ¿no? El paladar blando ya es una membrana. Ahí termina el hueso y es una membrana que se mueve, ¿sí? Porque no tiene hueso. Entonces, esta membrana tiene un tejido que está en el centro, que es tejido muscular estriado visceral. Tiene dos superficies. La que está mirando al sistema digestivo, a la víscera de la boca, y la otra que está mirando hacia la vía respiratoria, el nasofaringe, como dice de acá, ¿ve? Entonces tiene la zona que está mirando a la vía respiratoria, el epitelio ya no va a ser igual que está mirando hacia la zona digestiva. El epitelio va a ser respiratorio, ¿sí? Respiratorio. Y la que mira la cara digestiva, ¿no? O su cara digestiva, mejor dicho, va a tener un epitelio de lo de la boca. Poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Ves? No queratinizado. Entonces el paladar blando tiene dos superficies. Es igual, como ustedes se han dicho ya, epiglotis. Bueno, el ciclo pasado, sí. Pero el ciclo pasado, pues, pero no se van a olvidar. Entonces, epiglotis es muy parecido, ¿eh? Sí, ¿o no? una cara digestiva y una cara Es respiratoria. muy parecido, cara digestiva y cara respiratoria. ¿Con la diferencia de qué? De que los epitelios varían. A ver, ¿cuál es la diferencia entre epiglotis y el paladar blando? Porque tiene dos superficies ambos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene cartílago, la epiglotis. La epiglotis tiene cartílago elástico, ¿sabes? Pero acá no, por eso dice, es una membrana, ¿no? Que se moviliza. Entonces, dos superficies digestivas, un epitelio polisacrificado plano, no queratinizado, su lámina propia puede tener glándulas también, glándulas salivales menores. Igual acá, su epitelio es de tipo respiratorio, la cara respiratoria, ¿no? Entonces tenemos ahí muy bonito ese corte, paladar duro y paladar blando. Ahí el paladar duro con su epitelio y ven ustedes que se ve el hueso, ¿no? Donde termina el hueso, empieza el paladar blando que está para atrás. Ven ustedes el epitelio poliestratificado hacia esta superficie y no se ve muy bien la parte dorsal, ¿no? Pero se supone que ahí se continúa con un epitelio respiratorio, ¿sí? La formación del paladar. Lo leen porque tampoco sé cómo se forma. Puede haber deformaciones en la formación de los labios, viene el labio leporino, ¿no? Sí, Paladar hendido. Labio leporino unilateral, bilateral, y cómo se observa aquí, ¿no? Que compromete el paladar. A veces no compromete el paladar, solamente el labio, pero acá miren, está comprometido hasta el paladar. Pero hay solución, ahora hay operación. Lo van a operar siempre y hay campaña de operación de labio leporino, ¿no? Ya. Ahora vamos a revisar las láminas, ¿ya?
estamos viendo el labio. Esta pues, esto sería del labio, a ver. Es una zona donde ustedes están observando que hay abundante que vascularización, ¿sí o no? Ah, sostenimiento. ¿No? Se ve muy bajo. Anexado un poquito. Ahí se ve algo, ¿no? Sí, no se ve más. Pero se nota el epitelio, ¿no? Sí, se nota el Sí, se nota el epitelio, se nota, miren las papilas, acá se nota, acá se ve muy bien la papila, ¿ves? Son bien profundas, ¿ves? Llevando, y ahí están los capilares. Ven ustedes el epitelio que se ve pálido, pero debe tener acá glucógeno, ¿sí? Esa es la característica de la zona intermedia, la zona del bermellón, es la vascularización y las papilas bien superficiales. El epitelio no se ve muy bien, y el glucógeno es un epitelio que es o no queratinizado, o decirlo, un epitelio poliestratificado plano, o puede tener algunas células que sean paraqueratinizadas, ¿sí? Y luego vamos a seguir moviendo, miren, entonces la zona del bermellón, o nos vamos, acá miren ya, cuando ya observan ustedes que aparece algo, eso sí, Queratina. ya bien notan que está apareciendo la Queratina. queratina, ¿ves? Lo que no vemos en la zona del bermellón, ¿sí? Acá ya aparece la queratina. Entonces ya estamos frente a qué zona, Externa, la cara externa. a la superficie externa, ¿no? A la zona cutánea. Entonces, y ahí lo vemos con todas las características, ¿no? Donde están observando ustedes ahí glándulas sebáceas, ¿ves? Glándulas sebáceas, el músculo erector, ¿qué más? Glándulas sudoríparas, no veo glándulas No veo sudoríparas, glándulas. ¿no? Pero debe haber glándulas sudoríparas y Folículo piloso. piloso, Ajá, ¿no? la parte. Si hay glándulas sebáceas, hay folículos Folículo piloso. pilosos, folículos pilosos. Y la epidermis, ¿no? Un epitelio, ahí se ve, miren, la queratina delgada, porque es una piel delgada. Entonces ven ahí la zona externa o la zona cutánea. Y observamos acá en el centro del labio, estamos notando músculo estriado visceral, el corte transversal, que corresponde al músculo orbicular de los labios, ¿sí? Luego vamos a ver, vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a la zona hay glándulas ahí, pero no se ve el epitelio, no se ve el epitelio, ¿no? Ahí se ve la glándula, hay glándulas, ¿sí o no? Sí, acá no. Sí, está un poco seguido, pues, pero hay glándulas. Es de la zona cutánea, pero vamos a ver otra zona, ya. Vamos a ver otro lado. Ya, entonces mire la zona cutánea o no. ¿Ven glándulas o no ven glándulas? No. A ver. ¿Sí? Hay glándulas, ¿ves? Su epitelio, su lámina propia, acá está un poco desprendido la lámina propia, pero no notan ustedes la presencia de glándulas. Y son glándulas mucocerosas, ¿sí? Mucocerosas. La zona mucosa, la zona intermedia. Y la zona, acá sí se ve muy bien, ¿ves? Acá sí se ve muy bien. Folículos pilosos, sebáceas, sudoríparas, ¿ves? Entonces estamos viendo todos los anexos de la piel. Y la epidermis.
poquito medio confuso, pero esta es la zona del bermellón, ¿sí? Miren ahí las papilas, ¿ve? Notan que las papilas, miren hasta dónde están llegando, ¿ve? Entonces los capilares que está llevando la sangre translucen a través de ese epitelio. Y por eso se ven los labios rojitos, ¿no? La zona del bermellón. No sé cómo está cortado un poco medio transversal, creo. Ahí se ve mejor, sí. Ahí se ven las células un poco pálidas del glucógeno. Ahí de igual manera, ahí se ve mejor, ¿ves? Luego ya vamos a llegar a la zona interna donde las papilas ya no son tan profundas, ¿ves? Desde la zona interna. Por acá está la glándula, vamos a ver. Ahí está. Entonces son glándulas mucoserosas, ¿sí? No son cero mucosas, son mixtas, sí, pero son glándulas mucoserosas, las glándulas labiales, ¿ya? Mira, acá hay un labio que lo vamos a ver bien, a ver. Se ve inclusive la encía, es como el cortecito que parece que hemos visto. Este es el labio, ¿eh? ¿Esta qué zona sería del labio? La zona interna, la zona mucosa, ¿sí? Esta zona de acá, ¿qué zona sería? La zona del bermellón, no sé muy bien porque parece que es un labio de defecto, pero se notan bien las papilas, ¿ves? Sí. ¿No? Se notan bien superficiales y acá se nota bien las células, se ve el citoplasma pálido, se ve muy bien, ¿sí? Y el músculo en el centro del labio. Y ya notamos ahí, miren, acá sí se nota, también se nota el cambio que hay, ¿ves? Miren el epitelio, gruesito, y acá ya cambia. ¿Ves? Está empezando la zona externa. La externa es esta. Porque hemos visto la zona bermellón, claro, hemos visto la zona interna también. Ahora vamos a decir la zona externa. Sí, es la zona externa, ¿ves? Entonces ahí ven ustedes los folículos pilosos, ¿ves? Las glándulas sebáceas. Por acá glándulas, no, esas no son glándulas sudoríparas. Pero tiene que haber glándulas sudoríparas, el músculo. Entonces estamos observando ahí la zona externa, ¿no? O la cutánea, que se ve bien también en este lado. Entonces, este labio se ve muy bien en la zona mucosa interna. Y vamos a ver acá, por acá está la encía. Ven ahí los dientecitos. Eso vamos a hacer la siguiente semana. Y la siguiente, la otra que viene. Otro dientecito. Y vamos a ver acá, miren el paladar. ¿Este será paladar o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Es paladar o no? Sí. ¿Están viendo hueso o no? Sí, acá se ve bien. Eso no. Es de huesito. Y entonces, esto es paladar duro, ¿sí? Y si lo vemos en la zona donde ya no hay hueso, podría ser de repente, esta zona de acá, podría ser de repente paladar blando, ¿no? Pero de acá no, de acá se ve parte del hueso del maxilar, ¿sí? Paladar duro y paladar blando. Ya, entonces,
Ahora vamos a ver. Por ahí no se quedó ninguna lámina. No, pero Pero falta una lámina. Acá está. Entonces, esto es para ver. Esta es punta de lengua, corte de punta de lengua, donde vamos a ver, miren, esta zona vendría a ser la zona dorsal o la ventral. Ventral. No, la ventral, porque la ventral es lisa. es lisa, se ve el epitelio y se ve los fascículos de músculo. Y le dije que hay glándulas, ¿ves? Glándulas, todas ellas son glándulas salivales. ¿Y esto qué es? Esta sí viene a ser la zona dorsal, porque ya estamos observando papilas, ¿ves? Porque la mayoría que estamos observando son papilas filiformes. Y acá se ve un cachito de la puntita, ¿ves? Por acá también, todas estas son filiformes, ¿sí? Y acá también, filiforme, la mayoría son filiformes. Podría ser una función. Esa me parece una. Podría ser esa de ahí, sí, claro, este de acá podría ser, ¿eh? Por lo que se ve así tan, no tan en punta, ¿no? Este de acá también, ¿ve? Este de acá también podría ser una papila, pero no se ve tan claro, ¿no? Pero la mayoría de estas papilas son filiformes. Y el epitelio que lo revista, vamos a ver, se ve gelatina, ¿no? ¿Ves? Para que Claro, si ese epitelio que se ha queratinizado o esas células que se han queratinizado y tienen núcleos, se puede decir que es para queratinizado. Pero ya ustedes si ven ahí que se ha queratinizado y ven núcleos bastante teñidos, acá por ejemplo todavía se ve el epitelio, eso se ve queratinizado. Entonces, para queratinizado, ¿no? No son papilas filiformes. Todas ellas. Punta de lengua, no es toda la lengua, no está en la parte dorsal, en la parte dorsal de la lengua. En la parte posterior de la lengua no es parte ventral, anterior, parte anterior. ¿Esto qué vendría a ser? Ventral. La parte ventral de la lengua, tiene los fascículos de músculo. Y esto ya es parte dorsal. Y acá si vamos a ver, miren, Ay, sí. se ven muy bien las papilas. Las circunvaladas. No, las papilas fungiformes. Esta es las papilas Filiformes. filiformes. Acá se ve, miren, una capa gruesa de, me parece, de gelatina. Sí.
Es que a veces las lengüitas que vemos no es de humanos, son a veces de animalitos. Entonces vemos acá, miren la característica de esta papila, ¿ves? Su base angosta, su borde libre ancho. En el epitelio acá se ve algo queratinizado. ¿Y qué estamos observando acá? Dos botones gustativos, ¿ves? Dos botones gustativos. Y esta de acá es una papila. Todas las que se ven. Ahí miren. Filiforme, filiforme, filiforme. Y esta es una fungiforme. Acá también se ve, miren, un botón gustativo, ¿ves? Entonces vamos a ver acá, parece que se ven núcleos ahí, ¿ves? Ahí también se ve un epitelio queratinizado en esta papila. Acá se ve, si ustedes observan bien que totalmente ese epitelio tiene así, donde hay células queratinizadas y tiene núcleos, para queratinizar. Pero acá ya se ven bien, si tiene núcleos, pero acá ya perdieron los núcleos. Debe decir que queratinizado. Pero hay zonas donde solamente ni hay células que todavía se notan núcleos. ¿Sí? Filiformes. Entonces ya, filiforme. Entonces hemos visto, miren la papila fungiforme, ¿no? Lo hemos diferenciado bien de la papila filiforme por la presencia de los botones gustativos. Ya, entonces acá sí estamos viendo, miren, esta es la parte donde están las papilas caliciformes o circunvaladas, ¿no? Tiene la forma de un cáliz, ¿sí o no? Sí. Y observan que estas papilas tienen un surco que lo está rodeando, todos alrededor. Y están viendo acá el conducto excretor de las glándulas de Ebner, ¿no? Que están desembocando y llevando la secreción, ¿no? Estas son las glándulas de Ebner, glándulas de tipo cerosas. Y estas glándulas se introducen dentro de los fascículos del músculo liso, del músculo estriado visceral, ¿no? Entonces vamos a ver la característica, además de la forma, además del surco que lo rodea, ver los botones gustativos a este nivel, ¿no? No en la parte libre, sino en la pared lateral. Entonces ya estamos observando ahí, ¿ven ustedes áreas claras o no? Sí. ¿No? Entonces corresponden a los botones Gustativos. acá en la pared lateral, ¿sí? Entonces estos botones pueden tener, y hemos dicho las células que pueden tener sus botones gustativos, ¿no? Claro, 3 tipos de células, dependiendo cómo se le llame, ¿no? O como a veces del autor que uno tome, ¿no? Pero sí hay células basales, y hay células de sostén y las células sensoriales, que son las gustativas, ¿sí? O las células basales, receptoras inmaduras, receptoras maduras. O las células receptoras tipo 1, tipo 2, como lo menciona Kirschenbaum, ¿sí? Y se lo ha complicado más Kirschenbaum, ¿sí? Entonces ven ahí los botones gustativos, ¿sí? Entonces en la pared lateral de estas papilas, ahí vamos a diferenciar los botones, también se llaman corpúsculos gustativos, botones o corpúsculos gustativos, ¿sí? Yemas también creo que
Y es más gustativa, creo que sí. Ya, me parece que eso es todo. Ya vamos a ver acá una lámina de lengua con Mallory. No sé qué es lo que se quiere ver. Con Mallory es para ver envolturas conectivas, ¿sí? Pero no sé qué. Sus fibras de colágeno. Claro, para ver. Para ver el hiperinicio, el endomicio, ¿no? Y que a veces cuando queremos ver eso no lo sacan en esta lámina. Así, Es muy decir, bueno. miren ahí, esta laminita parece que esta es una lengua de gato, parece. Porque las papilas filiformes, miren cómo son, ¿ves? ¿Ves? Y ahí están bien queratinizadas. Ay, del gato es una línea rasposa. Y acá miren, claro, y acá miren, esta es una papila fungiforme. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están observando un botón gustativo, ¿no? Sí, en la Sí, parte vertical. en el lápice se En ve, la parte vertical. Sí. ahí se ve una papila, un botón gustativo, ¿no? Un botón gustativo. Y nota también que la papila, papila fungiforme está bien queratinizada, ¿ves? Entonces, parece que es de un gatito, y miren ahí la papila filiforme. Pero por lo menos hemos visto, nos sirve para ver y diferenciar las papilas filiformes, ahí hay otras fungiformes. Y ahí con esto terminamos, chicos, porque se abre el músculo también, ¿ya? Vienen ahí varias láminas, si desean.